Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Parlamento en Vivo. Aquí, desde el lobby de lo que es la Cámara de Diputados Nacional. Como siempre, estamos ya todos listos para todas sus preguntas. El tema de hoy es reforma electoral. Y bueno, en este programa de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, como siempre, estamos abiertos a todas sus preguntas y a que ustedes entren en contacto con nuestros legisladores para que puedan obtener, desde luego, la respuesta que ustedes están buscando y despejar sus dudas. Gracias otra vez por estar con nosotros. ¿Y qué les parece si iniciamos? Les voy a presentar a los diputados y a las diputadas que hoy están con nosotros. Muchas gracias por asistir. Está con nosotros la diputada Rocío Barrera Vadillo, es de Morena, es presidenta de Gobernación y Población, integrante de comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Muchas gracias. Gracias. También está con nosotros el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT. Él es secretario de la Comisión de Energía, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y Defensa Nacional. Estoy bien. Gracias. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. También está con nosotros el diputado Iván Pérez Negrón, del PES. Gracias. Él es secretario de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. También está con nosotros la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD. Ella es la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, integrante de las comisiones de Gobernación y Población y de Seguridad Pública. Y también está con nosotros, y le agradecemos mucho, el consejero del INE, Marco Antonio Baños. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Bueno, pues el tema de la reforma electoral es un tema muy interesante, ha levantado mucha polémica. Hay quien dice que solamente es una reforma porque lo que se quiere es más austeridad en el INE. Que se bajen los recursos de los partidos políticos al 50%, que desaparezcan los institutos de los estados, que además ya no haya Consejo General. Hay muchas de las cuestiones que son técnicas que de pronto la gente no alcanza a entender. Yo les preguntaría primero que nada, para que pudiéramos empezar a informar al público, ¿cuál sería o cuál es la intención de esta reforma, la finalidad de esta reforma? Para cada uno de sus partidos políticos, ¿cómo lo ven? Por favor, adelante. Pues mira, este tema de la reforma electoral, hay muchas iniciativas, no solamente una que toca la desaparición del Consejo y demás, hay diversas iniciativas en temas específicos, que es competencias, estructuras, financiamiento y fiscalización, que son los temas prioritarios que tocan las 40 iniciativas que de origen tenemos en la Comisión de Gobernación. Sin embargo, creemos que hacer una reforma electoral de manera apresurada nos llevaría a generar muchos problemas al interior del mismo instituto. Necesitamos revisarlo y necesitamos sentarnos a que sea una reforma que realmente tenga un avance en la democracia electoral. Tuvimos una elección en 2018 que, bien o mal, dio un significado de transparencia a este proceso y no podemos hacer un retroceso al pasado. Ahora, ha habido muchas modificaciones y muchas reformas a la ley electoral. No sería la primera, pero esta en particular, ¿por qué ahora? No estamos en elecciones, no vamos para ellas por lo pronto. Esa cuarta transformación, no es un proceso, yo le digo, revolución sin violencia, y tendríamos que avanzar hacia una todavía mayor democratización, pero como bien comenta la compañera diputada Rocío, pues hay muchas posiciones. Nosotros creemos, yo por ejemplo creo que el órgano electoral ha hecho una aportación importante. A mí me parece que su desaparición no se justifica, que se puede discutir cómo hacerlo más eficaz, cómo no sea una suma de parcialidades, sino una imparcialidad y una profesionalización de quienes ahí están. Se ha hablado mucho del voto electrónico, por ejemplo. Yo creo que con un testigo podría ser importante. Yo no estoy de acuerdo en abstracto en la disminución de las prerrogativas, ni el PT de los partidos. Sí, la disminución, pero no con la distribución que hoy
mantienen. O sea, estamos de acuerdo en la austeridad, pero que no sea, como decía mi abuela, que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, sino que sea realmente parejo. Entonces, sí hay una preocupación de generar una mayor participación, una mayor transparencia, que no vuelva a haber un fraude electoral o que sea muy difícil, casi imposible realizarlo, que el voto del ciudadano cuente y se cuente, que no haya manipulación, que haya un alto grado de conciencia. Yo creo que una preocupación en ese sentido va. Y ponernos de acuerdo, pues no será fácil, porque son muchos temas, muchos matices, pero se irá construyendo ese acuerdo. Por favor, diputado. En el marco de las 11 reformas previas, lo que las caracterizó primero fue que no se escuchaba a nadie. Había siempre un tema de conjunción de intereses, que eran las que finalmente generaban reformitas a la luz de los intereses de los partidos políticos. Hoy lo que se está pretendiendo hacer es hacer un diagnóstico real de qué tipo de iniciativas son las que se han venido presentando y cómo alinearlas a una que es la demanda fundamental de los ciudadanos, que su voto se respete y que al final del día las instituciones, que además pasaron ya por un proceso de ciudadanización, verdaderamente sean garantes de esa voluntad. Hoy pareciera ser que estamos más en la lógica de la judicialización de los procesos electorales. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que más por el asunto de irnos a los tribunales? Por supuesto, hay datos que así lo señalan en un marco todavía no es generalizado, y hay que decirlo en esos términos, pero donde sí pareciera ser que al final del día, repito, las instituciones electorales, tanto a nivel local como a nivel nacional, que se convierten en los árbitros, tendrían que ser verdaderamente tan pulcros desde los procesos de designación de las instancias, de las autoridades electorales, y por supuesto que la aplicación de la ley sea verdaderamente ad hoc a las necesidades y exigencias de los diputados. En esta que podría ser la 12ª reforma electoral, que es la que estamos tratando de impulsar, en un nuevo marco, en un cambio de régimen político, que además va aparejado con una reforma real del Estado. Ya se hicieron reformas constitucionales que van en ese sentido, y hoy lo que necesitamos es consolidar esta democracia, que hay que decirlo con todas sus letras en este país, sigue siendo incipiente. Sigue siendo incipiente. Por favor, diputada. Mira, desde el PRD, Lilia, y el público que nos escucha, como un partido precursor y que ha fortalecido la democracia y la participación ciudadana en México, muy lejos de buscar el debilitamiento de los órganos y de los tribunales, al contrario. Nosotros en el PRD estamos a favor del fortalecimiento y particularmente de la autonomía de los órganos electorales nacionales y locales, y por supuesto de todos los tribunales. La propuesta en contrario me parece un abuso y una pretensión desde el autoritarismo de arrebatar a la ciudadanía y al ejercicio de la ciudadanía un órgano que ha garantizado el proceso, pero también el resultado de las elecciones. Y la prueba es las elecciones del 1 de julio del 2018. Esa es nuestra posición de entrada en el PRD. Lidia. Gracias. Por favor, consejero. Sí. Nadie está planteando eso. Lo que plantea el PRD. Ok. Gracias. Bueno, yo creo que es muy importante que los señores legisladores expresen con esta claridad los propósitos que se quieren con una reforma. Y creo que la diputada Rocío ha dicho una cosa que es fundamental. No se trata de generar un ajuste a las normas electorales que resulte apresurado, lo han dicho también los demás legisladores con mucha claridad. Se trata de encontrar las fórmulas que fortalezcan a las autoridades electorales, pero también a los procedimientos que nos permiten que las elecciones sean creíbles. En los últimos 28 años y medio hemos vivido 6 reformas electorales trascendentales del 90 para acá, y esas reformas electorales han tenido como propósito central de construir las prácticas del fraude electoral que hasta las elecciones del 88 caracterizaron a nuestras elecciones. Ahora hemos ido paulatinamente avanzando, primero con la reforma del 89-90, después con la de 93, 94, 96, 2007, 2013, 2014. Esas reformas todas han tenido un impacto fundamental en el proceso de democratización del país, y creo que los partidos hacen bien en proteger esos
digamos, patrimonios del país, del sistema político mexicano. ¿Y ahora de qué se trata? No veo yo que nadie, ni los partidos, ni las instituciones públicas, ni el INE, tengamos una disputa con el tema de disminuir costos de las elecciones. Estamos atorados en una discusión conceptual, procedimental, de los cómo, es decir, dónde podemos hacer ciertos ajustes para que la democracia, para que la política, para que las elecciones sean más eficientes en su organización, pero también menos costosas para los ciudadanos. Y en eso creo que tenemos un entendido común, así que yo celebro que se plantee con esta seriedad que la reforma electoral debe tener un procesamiento adecuado, donde los señores legisladores que tienen la principal responsabilidad de modificar las normas electorales logren los consensos adecuados en los tiempos suficientes que les permitan discutir cada uno de los componentes de estas posibles reformas, y eso me parece algo fundamental. A ver, yo quisiera nada más agregar a todo esto, les agradezco mucho que cada uno tenga ya su posición, pero yo les preguntaría, varios de los argumentos por los cuales se han presentado estas reformas es que dicen que la democracia nuestra es exageradamente cara, más de 28 mil millones de pesos para la última elección. Creo que es una cifra considerable como para que se pensara en que algo, de alguna manera, por algún lugar se está fugando el dinero. Cuando se habla de que en los estados de la República se van a quitar o se van a deshacer, no sé, lo que son los institutos locales, es porque se ha hablado de la corrupción y se ha hablado de la cooptación de alguna manera, de los partidos políticos con respecto a esto. Esa es la parte que a los ciudadanos les interesa saber. Exactamente cómo va a ser todo esto, qué es lo que están planteando, porque el INE hoy en día tiene un gran aparato que ha funcionado para las elecciones, pero necesariamente tiene que ser tan caro y tendrían que desaparecer los de los estados o no. No, perdona. Adelante. Mira, el tema no es que tengamos una democracia electoral muy cara. ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Traemos competencias, traemos atribuciones que están duplicadas. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar el tema del funcionamiento de los soples en un tema de duplicidad de funciones, pero no desaparecerlos, porque a final de cuentas es una herramienta que nos ayuda para que un proceso electoral sea transparente, pero además necesitamos herramientas tecnológicas que nos ayuden a generar unas elecciones mucho más baratas. Hablábamos de voto electrónico, hablábamos de generar condiciones también para mexicanos en el exterior en un sistema totalmente diferente, pero en un tema de revisión. Traemos dos procesos abiertos totalmente diferentes, unas mesas de trabajo que abrió la Junta de Coordinación Política donde no estamos incorporadas las comisiones que dictaminamos y las comisiones que dictaminamos, que es el caso de Gobernación, pues estamos haciendo foros donde nos hacen propuestas específicas los responsables. Es uno por cada circunscripción, donde no es decir no a la reforma electoral, sino hacer propuestas de cómo podemos tener un ahorro en estructuras, de cómo podemos blindar los procesos, y creo que ha sido muy bien aceptado. Hicimos el primero en Mérida, el segundo es en Guanajuato este viernes, y creo que traemos un avance de consenso de muchos de los actores involucrados en temas electorales. No es decir no, pero sí con propuestas. Sí queremos una reforma electoral para los próximos procesos sea mucho más barato, pero siempre y cuando no ir en un retroceso de lo que pudimos avanzar en 2018. Ok, Andy Martínez pregunta, ¿qué cambios nuevos tendrá esta nueva reforma electoral en caso de aprobarse? Y Claudia Castro dice, ¿qué implicaciones financieras representaría una reforma electoral? Antes de contestar eso, por un lado, el fraude de 2006, se lo olvidaba a nuestro consejero del INE, el fraude monstruoso de 2006, que no hicieron el recuento voto por voto y impusieron a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y se hicieron reformas para que hubiera recuentos en elecciones cerradas y un montón de cosas. No, cada momento hemos tenido experiencias muy fuertes que ha implicado hacer modificaciones a la ley para garantizar el voto de la gente. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con toda la política de austeridad de nuestro compañero presidente López Obrador, pero francamente creo que hay que parar en seco todo el proceso de despolitización
que plantea que todo costo en política es así en abstracto. La cantidad que me dices pues puede asustar. Yo preguntaría qué porcentaje del presupuesto es, para ver si realmente es un porcentaje importante. Pues, por supuesto que tenemos que resolver muchos problemas de educación, de salud, de vivienda, de mejores condiciones de vida para la gente que son prioritarios, pero la política, el respeto al voto, el fortalecimiento de la democracia también es una inversión importante. Yo, a riesgo de ser mal interpretado, en política lo que cuesta dinero no cuesta. Y nosotros tenemos que garantizar procesos absolutamente confiables, instituciones independientes, por supuesto, tribunales verdaderamente apegados a derecho, la participación de la gente. Voy a poner un caso. Hay quien plantea despolitizadamente, y la gente lo hace suya, la desaparición del presupuesto público. Pues es una barbaridad. O sea, los hijos e hijas del pueblo, ¿cómo vamos a hacer política sin un presupuesto público? O sea, los que te financiarían serían los grandes empresarios, el narco, los intereses más oscuros. Bueno, eso no puede ser y no se reflexiona sobre eso. Entonces, cuando se habla de austeridad, tiene que entenderse que estamos preocupados de disminuir los costos donde sea, pero que no se trata de disminuir forzosamente, de atropellar, de meter tijeretazos, sino de fortalecer nuestros procedimientos, de ser eficaces, de ser austeros, ¿no? Pero no de plantear, pues aquí se tiene que reducir el 20, acá se tiene que reducir el 50, aquí, bueno, eso es bastante neoliberal también, y me parece que esa no es la óptica que nosotros deberíamos aplicar. Muy bien, gracias. Pero además es un tema de tiempos. Hoy lo que se está discutiendo es cómo finalmente el entramado institucional, reitero, garantiza que finalmente quienes somos los actores protagónicos en la película de la democracia, que somos los ciudadanos que al final definimos quiénes van a ser los gobernadores legítimamente elegidos en las urnas, pues obviamente queremos garantías. Hoy los legisladores de la 64ª legislatura lo estamos haciendo con mucha prudencia, vamos a hacer este análisis con mucha responsabilidad. Efectivamente hubo foros que generó el grupo de trabajo, hoy lo está haciendo la Comisión de Gobernación y seguramente muchas de las voces, como bien señalaba el consejero Baños, han coincidido en dos temas fundamentales. La primera, no se puede limitar el debate a un asunto de pesos y centavos, nada más. Es un tema procedimental, por supuesto, que además tiene que irse adecuando a las nuevas circunstancias que vive el país. Entonces sería un tema, sí, efectivamente económico, más de procedimientos, por la importancia que conlleva el que podamos salir nosotros el día que vayamos a votar y se garantice que sean elecciones confiables. Por supuesto, porque además, y ese ha sido un reclamo permanente, excepto la elección, efectivamente, el 1 de julio del 2018, donde además la gente salió a votar masivamente, en las anteriores no habíamos tenido una participación de tal tamaño. No. Y eso tiene que ver, en términos reales, pues con una falta de credibilidad y de una palabra y un término que es fundamental, que es la confianza justamente en el respeto a la voluntad ciudadana. A ver, nuevamente, Claudia Castro, ¿qué implicaciones financieras representaría una reforma electoral? Y Andy Martínez, ¿qué cambios nuevos tendrá esta nueva reforma electoral? O sea, si hay 40 iniciativas, imagino que son muchas las cosas que se están analizando, pero ¿por dónde podríamos empezar a entender los mexicanos que vendría una reforma electoral? ¿Por dónde? Yo creo, Lilia, que la ciudadanía que nos escucha agradecería un lenguaje honesto y sincero. Y yo creo que también se tiene derecho al acceso a la información cuando le tendríamos que estar diciendo a la gente que sí hay una iniciativa que busca desaparecer los soples. Ahí está la iniciativa, con el argumento del tema de la austeridad, ¿va? ¿Qué es lo que nosotros decimos? No me parece que la austeridad en este entender de que vamos a recortar porque hace falta dinero para esto o porque la democracia cuesta muy cara, que además es otro panfleto populista y falaz, no me parece que tenga que ser ese el argumento de ninguna manera. Los soples
los organismos en los estados son parte de la construcción de la democracia de quienes venimos de los estados y de los que estamos en los estados. ¿Por qué arrebatarnos el derecho de que nuestro órgano electoral esté funcionando en lo local? Me parece que si la ciudadanía y que si le ofrecemos a la ciudadanía un doble discurso, no estaremos aportando en un lenguaje claro, franco, honesto y directo. Gracias. Está centralizada la elección y hay ramas del órgano nacional. Entonces eso es sí, pero no hay órganos estatales. Los órganos estatales, los OPLES son los que organizan las elecciones estatales. Está centralizada la elección. Pero en este caso de una iniciativa, no vamos a analizar una iniciativa en particular, ni se va a hacer un dictamen de una iniciativa en particular. Hay muchas iniciativas en diferentes ¿Y entonces temas. cómo sería? Claro. Si no es una iniciativa en particular, es ¿cómo? Que los foros que se establecieron en este sentido fueron encaminados a un tema de desaparición del Consejo, de los OPLES, y eso generó una incertidumbre en todos los actores involucrados en un proceso electoral. Creo que los diputados, en general de todos los grupos parlamentarios, vamos en el sentido no solamente de analizar esa iniciativa, que es un tema un tema en particular, pero hay muchos más. Yo, Gobernación, pues lo comentaba, 1/3 de las iniciativas que tenemos son en materia electoral, pero también está puntos constitucionales que tienen muchísimas más iniciativas de reforma constitucional, pero no nos vamos a enfocar en específico en una iniciativa en particular de alguien que tiene la intención de que desaparezcan los OPLES o el Consejo General. Lo que necesitamos es dar certeza al tema electoral, pero con bases sólidas, no en un tema de retrocesos y de eliminar, como se dice, burocracias por burocracias. Yo creo que hay áreas en donde se tiene que fortalecer y áreas donde tenemos duplicidades de funciones, pero que sí tenemos que ver la generalidad de todas las iniciativas. Consejero, por favor. El punto central está en que hay una iniciativa que fue como el centro de la discusión reciente, pero es muy importante que la presidenta de la Comisión de Gobernación haya hecho esta aclaración, porque al final de cuentas serán las fracciones parlamentarias las que coloquen sus iniciativas específicas y se vayan acercando en los diversos temas. Yo me voy a referir a un punto que es de fundamental importancia, el costo de las elecciones. Yo creo que, y lo decía bien el diputado Fernández Noroña, habría que ver exactamente cuánto significa el costo agregado del funcionamiento de la estructura electoral y del financiamiento partidario en el presupuesto general. Pero el detalle es que, independientemente de que es un porcentaje muy pequeño, el hecho concreto es que sí hay asignaturas en las cuales se pueden generar ciertos ahorros. Y en esa parte creo que todos estamos totalmente de acuerdo. Pero este es el momento, y creo que lo ha dicho también, lo han dicho los legisladores acá presentes. Es importante que empecemos a tomar algunas decisiones que vuelvan moderno al sistema electoral mexicano. Ese sistema necesita incorporaciones tecnológicas. Hoy día un funcionario de mesa directiva de casilla llega a las 7:30 de la mañana al lugar donde instala la casilla y se retira cerca de las 4 de la mañana del día siguiente. ¿Por qué? Porque los escrutinios y cómputos son muy tardados, son manuales, son 750 electores por cada una de las mesas directivas de casilla y les llevan demasiadas horas. Tuvimos hasta 6 elecciones en varias entidades federativas en la elección del 18. Nosotros creemos que el voto vía urnas electrónicas puede generar no solamente un esquema de mayor agilidad en la recepción de la votación y en la contabilidad de la votación, sino también en la disminución de los costos específicos de la elección. Solo para que tengamos una idea clara, la integración de casillas en el proceso 18 costó 2.800 millones de pesos para 157,000 casillas. La documentación y materiales de elecciones federales, otros 400 millones de pesos. El PREP costó 260 millones de pesos. Entonces, sumemos esas cantidades. Brasil tiene urnas electrónicas desde 1996 y no ha habido complicaciones. Las urnas electrónicas en Brasil cuestan un promedio de 7,000 pesos mexicanos. En la India, que tiene 850 millones de electores, las urnas cuestan 17,000 pesos en promedio. Si nosotros tomáramos el valor más alto, el de la India,
podríamos comprar con lo que ahorraríamos en términos de una proyección de gasto, más o menos 260,000 urnas electrónicas, muchas más de las que necesitamos. Solo que hay un pequeño detalle: las urnas electrónicas son reciclables hasta por 4 elecciones. Entonces creo que la posibilidad de ahorros es importante y los recursos canalizados hacia las elecciones podrían disminuir, pero al mismo tiempo podríamos generar estructuras mucho más eficientes para las elecciones. Y creo sinceramente que la forma en que están redactadas las leyes electorales hoy día nos dan oportunidades de mejora. Hay que hacer procedimientos un poquito más claros en algunas asignaturas. Yo sería de la idea de que las atribuciones en la distribución que tienen hoy día los OPLES y el INE necesitan de alguna claridad en algunos componentes, pero también diría que las líneas de comunicación en términos de jerarquía entre el INE y los OPLES necesitan ser modificadas. Me aparto de una cosa que dijo el diputado. Si pudieran aclararle al público el asunto de la comunicación y las jerarquías. Inclusive antes, yo diría, por favor, porque hace un buen punto nuestro compañero consejero Baños. Y yo te digo, ahí se abre un debate. Si dices, urna electrónica, yo digo sí, pero con testigo, porque el que con atole se quema hasta el coco que le sopla. Y como ha habido cualquier cantidad de fraudes en este país, a mí me parece que hay países que tienen el voto electrónico, el testigo en papel, recuentan el 51% de las casillas en la noche y a las 11 de la noche tiene el resultado oficial. Y coincide perfectamente el voto en papel. Y entonces alguien me dice, no, pero es que eso iba a costar más. Pues no es un problema de costo, es un problema de certidumbre, transparencia, es un tema que se resuelve muy fácil, porque las urnas emiten un comprobante del voto. Exacto. Y se puede contar. Yo no veo que haya ningún problema. El único detalle es que aquí de lo que se trata es de agilizarlo. Es un pequeño... Se trata de que sean confiables las elecciones, y en este país... Son confiables por la vía de las urnas, porque hay programas informáticos que garantizan que no hay información cargada a la urna electrónica y también garantizan la identificación plena del votante. Pero es un tema donde, como dice el diputado, hay que encontrar el punto de acercamiento que le genere certidumbre a los actores políticos y esencialmente a la ciudadanía. Y si la otra parte esta de la comunicación entre los OPLES y el instituto. Si me permite rapidísimo, yo me refiero a lo siguiente. Hoy día los OPLES, los órganos electorales de los estados, tienen autonomía en términos del 116 constitucional y tienen atribuciones específicas: hacer los cómputos, diseñar su papelería y materiales electorales, entregar las constancias de mayoría y de validez, aplicar los PREPs locales, etcétera. Pero, bueno, eso dice el 116 en términos de es autonomía. 116 constitucional, así lo dice, tienen autonomía de gestión. Yo nada más refiero a lo que dice la norma. Sí. Pero bueno, aquí el punto es nosotros designamos a los consejeros de los órganos electorales, pero en la supervisión de esas actividades no tenemos una autoridad directa sobre los OPLES. Y creo que si corregimos eso, la Autoridad Electoral Nacional puede tener una mejor garantía para el desahogo de las elecciones locales, ese punto. Y creo que los tramos de esa vinculación que había con los actores políticos en turno de las entidades, después de la reforma 13-14, prácticamente ha desaparecido. Pero falta un detalle que es de fundamental importancia, que es la autonomía presupuestal de los órganos electorales de los estados. Yo creo que es un tema más de fondo, ahí sí yo compartiría con la diputada Almaguer, que es el tema de la confiabilidad. A ver, ¿cómo se designa a los consejeros? En los estados. Todos, bueno, en los estados es el órgano centralizado. Okay. Y a ellos es las cuotas de los partidos. Hasta ahora ha sido así, hombre. También y la en el INE federal. Sí, claro, a eso me refiero. Y la suma de parcialidades no da imparcialidad, eso también está acreditado. Yo no dejo de reconocer que salieron bien las elecciones de 2018. Y salieron bien porque una participación importantísima de la gente que inhibió cualquier posibilidad de maniobra. Yo creo que nosotros tenemos que lograr que haya hombres y mujeres absolutamente imparciales, confiables. Sí los hay, claro que los hay. ¿Cómo los designas? ¿Cómo se genera ese procedimiento? ¿Cómo hacemos esa determinación? Yo creo que es parte de la construcción. Y los tribunales electorales también, porque están integrados en este momento por fracciones de los partidos. Y a esos intereses representan, esa es la verdad. A ver, entonces tendríamos que retomar este debate y decir esta parte, que lo que se está pensando realmente es cómo hacer que el INE y los órganos estatales, o los que están en los estados, sean realmente imparciales, porque si bien en 2019, en 2018 la elección fue exitosa y se confió en ella porque mucha gente salió a votar y no se pudo, en esa lógica de pensamiento,
no hubo fraude porque hubo demasiadas personas. Pero entonces de fondo hay un problema. Realmente imparciales, porque, A ver, por favor. No encuentro un elemento objetivo que señale algún rasgo de parcialidad de los consejeros electorales. Y lo diría de una manera mucho más clara. Y no es así porque hay reglas, hay procedimientos que son invulnerables para el desahogo de las elecciones. Y hay un detalle que es también importante, es absolutamente transparente, acto por acto, actividad por actividad, la gestión de la autoridad para poder dar a conocer los resultados previa organización por vía de la instalación de las urnas y todo. Parcial de cualquier cantidad de consejeros del INE que fueron designados por el PRI o por el PAN, pero podría acreditarlo debate por debate. No creo que sea necesario, no es el tema, además, es insustancial. Está lo que se ve no se juzga. Pero además, Lilia, yo creo que este comentario da pauta justamente para lo que se pretende en esta 12ª reforma electoral. A ver, primero, efectivamente, todos los actores relevantes, sobre todo las entidades federativas, le quieren meter mano, obviamente, a los soples, a quienes van a garantizar o no un resultado electoral. ¿A quién va a decir quién ganó, pues? Porque al final desde del día es el árbitro, la elección. Sí, claro. Y es el árbitro. Además. Pero yo vincularía además para dar respuesta a nuestra amiga y a nuestro amigo que hicieron la pregunta. A ver, el debate no se puede sustraer solo en el tema de desaparición o no, de disminución o no. Así lo vimos ahora en los foros de Parlamento Abierto. Los presidentes de los propios organismos decían, a ver, el tema de ajustar, de racionalizar el gasto, de optimizarlo, le entramos sin problema. Estamos en esa línea, perfecto. Bajar salarios, por quitar supuesto, funcionarios. porque todo además eso. hay un ejemplo. Hoy, en el marco de este cambio de régimen, eso es lo que está prevaleciendo. Pero hay temas sustantivos que van más allá de la parte eminentemente institucional y que son de fondo. A ver, el tema del financiamiento de los partidos políticos, y que eso obviamente tendría un impacto en el costo de la democracia en este país, bueno, tenemos que abordarlo de manera seria. Decía Gerardo, y lo decía con mucha claridad, debe haber garantías plenas desde la ley para que obviamente no haya recursos de procedencia ilícita, y más allá de los recursos, hoy día hay incluso candidatos o gobernantes que son impuestos por el crimen organizado, y eso está evidenciando la debilidad de la democracia en este país, y por supuesto también que a nivel institucional hay registros de candidatos y verdaderamente no hay investigaciones previas de dónde provenimos o provienen muchos de quienes después se convierten en representantes populares. Otro punto fundamental tiene que ver con cuál es el carácter, por ejemplo, de las candidaturas independientes. Se consideran partido político para unas cosas, pero para otras no. Y eso lo vinculo directamente con el tema de los umbrales para la pérdida o el mantenimiento del registro. De los partidos, claro. De los partidos políticos. Sí. Porque las candidaturas independientes no tienen, por ejemplo, opción de entrar al reparto de diputaciones plurinominales, pero sí sus votos se contabilizan para establecer el umbral del 3%. Y eso creo que es un tema que tenemos que revisar porque va en detrimento pues, de la democracia en términos micro, porque ha habido muchos partidos conformados por gente valiosa en este país y que al final, bueno, pues tienen que entrar al tema de lo macro. Y por último, desde la perspectiva, y estoy seguro que todos los diputados federales de la coalición Juntos Haremos Historia tenemos una consigna. Si vamos a entrarle a la reforma electoral es porque lo vamos a hacer pensando en los ciudadanos, porque lo vamos a hacer de a de veras y que no se quede nuevamente en un intento después de la euforia y de una elección que efectivamente quienes garantizaron el triunfo de esta democracia en el 2018 fue la ciudadanía cuando salió mayoritariamente a votar por la coalición Juntos Haremos Historia. A ver, nada más permíteme hacer una precisión. Por favor, diputada. Si soy omisa es grave. A mí me parece que si la idea no es entonces desaparecer los soples, sí tendríamos que especificar muy claramente cómo le vamos a hacer para elegir a los soples en la conformación de los consejeros en los estados.
porque si vamos a empezar con que sí hay hombres y mujeres honestos y hay otros que no lo son, entonces vamos a empezar con el pueblo bueno y el pueblo malo, y no me parece que tengamos que llevar al plano electoral un criterio desde esa naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo, permíteme, Fernando, y de que hay algunos que no los hay, terminar la idea. Y por supuesto que estamos de acuerdo en el tema de los recursos transparentes de los partidos políticos. Estamos tan mal hoy que en Morelos hay un presidente municipal de su coalición que está sentenciado, está desde la cárcel, y desde la cárcel gobierna su municipio y hace todo tipo de festejos. ¿De dónde proviene el recurso? El señor es un delincuente, está en la cárcel, está cumpliendo la condena, y sin embargo es el poder fáctico y gobierna desde la cárcel. Eso es precisamente lo que no queremos. Eliminemos la simulación, aquí hay manos limpias, aquí hay una trayectoria que está respaldada, y me parece que tendremos que estar dejando ese doble discurso y la demagogia en aras de que las personas que nos están escuchando podrían agradecerlo. Bien, sí, pero es... No es el caso, porque no es el tema. Perdón, nomás, no es el tema, hombre. O sea, lo circunscribe a un tema puntualísimo que es parte de una discusión general de cómo garantizar procesos cada vez más democráticos, más confiables, más transparentes, y que el voto de la gente se respete y que haya absoluta legitimidad de las autoridades. Y la preocupación no es ay, el pueblo bueno, el pueblo malo. No, hay gente honesta y hay gente deshonesta. Yo no dije eso. Así es. No me interpretes. No me interpretes. Yo no dije eso. Yo dije hay gente honesta y hay gente deshonesta, y eso está a la vista, hombre. Y yo no hay gente pelear, que desde la izquierda fue muy confiable y luego se fue con la derecha. Bueno, pues yo creo que hay niveles de deshonestidad hasta intelectual en eso, pero no estamos discutiendo eso. Estamos planteando que se quiere que haya gente muy honorable, muy confiable en los órganos electorales y en todos los espacios de responsabilidad pública. Mira, por favor, diputada, y enseguida doy también lectura que el objetivo general de todos es generar instituciones fuertes, estables y transparentes. Ese es el punto principal, y creo que el objetivo, y coincidimos en ello. Falta coordinación entre la federación y las entidades federativas, sí, pero creemos que toda ley es perfectible, y yo creo que ese es el objetivo de todos los grupos parlamentarios, tener una normatividad que nos ayude en los subsecuentes procedimientos o procesos electorales a que las elecciones sigan siendo transparentes, pero en un tema de podemos hacer prueba piloto en urnas electrónicas, no la próxima elección que sea urnas electrónicas. Podemos ir avanzando en temas de comunicación, en temas de tecnología, en temas de transparencia, pero vuelvo a lo mismo. Nuestro objetivo principal es fortalecer a las instituciones para dar resultados confiables a los ciudadanos. A ver, Héctor García dice, la iniciativa que planteó el diputado César Agustín, la reducción del número de consejeros del INE, es acorde con la realidad. El Consejo General del INE es un gasto burocrático excesivo. Además, no hay justificación para que se integre por 11 consejeros. Sami Martí pide que nueva reforma electoral contemple respeto al voto y evitar fraude, reformas que sirvan y se cumplan. Edwin Flores nos dice, no a la reelección a municipios ni diputaciones. Se debe aplicar el sufragio efectivo, no reelección. Y Rafael Rodríguez comenta que se requiere allanar el camino a una transición para la representación de una república parlamentaria constitucional, dejando totalmente atrás la todopoderosa imagen presidencialista. ¿Qué opinan al respecto ustedes? Por favor. No sé si 11 son muchos o son pocos, es parte de la discusión. A mí me parece, de veras, creo que en términos generales el órgano electoral ha sacado su tarea y que hay una discusión de cómo mejorar este planteamiento. No es un asunto de número, es un asunto de revisar funciones, de ver eficacia, de transparencia, de racionalidad, y yo creo que va en ese sentido. Sobre el tema de la no reelección, yo he estado de acuerdo en ese tema. Nosotros no hicimos la reforma que hoy nos permite la reelección. Somos la primera legislatura que vamos a poder
acudir a la reelección. Pero por otro lado, cuando no había reelección, había la crítica que si tú eras diputado federal, te ibas luego de diputado local. Pues es obvio, los que estamos en la política, queremos seguir nuestra carrera política y derivas hacia una alcaldía, hacia una diputación federal, hacia una senaduría, una gobernatura, la presidencia de la República. Pues es una carrera política, pues es una tarea de tiempo completo que estamos realizando y un proyecto de vida en el sentido bien entendido de la palabra. Entonces, todos los temas son discutibles, todos son controvertibles, todos tienen matices, posicionamientos. Yo, si me preguntan, yo estaría de acuerdo en volver a la no reelección, pero hoy, aquí y ahora, la reelección está establecida para alcaldes y legisladores locales y federales. Así es. Además que ya había reelección, solo tenías que esperar un periodo para volver a regresar, y ahora puedes hacerla de manera continuada hasta por 3 periodos, si mal no recuerdo. Sí, así es. Consejero, por favor. Hemos avanzado de 7 a 9 y luego a 11 consejeros, pero hoy día el INE es como una fábrica de elecciones. Todos los años hay elecciones de partidos, hay muchas más comisiones internas del INE que número de consejeros electorales. Creo que valía la pena que el público se pudiera acercar un poco más al INE y vea cómo se trabaja allá adentro. Y creo que hoy en lo que estamos comentando acá hay varios avances que para mí son muy significativos. En 2010 empezamos el estudio de la urna electrónica, hace ya casi 9 años, y no hemos avanzado absolutamente nada, pero que la diputada diga que es posible que pudiéramos tener una prueba piloto en el 21, es un avance. Que el diputado Fernández Noroña diga que sería importante solamente garantizar que haya un testigo del voto registrado en el software, también es un avance, porque eso quiere decir que podríamos avanzar a esa prueba piloto, a la regulación del voto electrónico, y eso creo que es de fundamental importancia. Creo también que el tema de la discusión sobre el mecanismo de designación de los consejeros electorales es importante. Los consejeros electorales hoy día, en el caso del Consejo General, que son designados por la Cámara de Diputados, previamente son sometidos a la auscultación de un grupo técnico que tiene una composición en la Cámara. Por eso ha generado mucha discusión que en una de las iniciativas que se planteó se disminuya la presencia de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y del INAI en ese grupo y se le aumente a la Junta de Coordinación Política, porque eso sí llama poderosamente la atención, o que se quiera regresar la designación de los consejeros de los OPLES a la Cámara de Diputados. Eso sí partidiza el procedimiento, por eso yo no estaría de acuerdo con ello. Ya después que los consejeros electorales designados por los grupos parlamentarios en las cámaras hagan lo que los partidos políticos digan, eso es falso. Los consejeros electorales no responden a lo que los partidos políticos les digan. Nosotros tenemos un mandato constitucional que atraviesa por una designación donde tenemos la confianza de los grupos parlamentarios, y creo que sobre esa base es como se tiene que revisar la actuación, el comportamiento de los consejeros. En una cosa estamos de acuerdo, vamos a modificar para poder generar mejores condiciones de eficiencia, de eficacia operativa y técnica, sí, y creo que hay muchos procedimientos en los cuales se puede apretar un poco las tuercas para poder tener esas elecciones mucho más eficientes. No tener elecciones cada año, o sea, podemos revisar el procedimiento para que sean elecciones únicas, como se hizo en el caso de Puebla, una minigobernatura, para que se ajustara al 2018, estuvo Gali, después estuvo el Yunes en Veracruz, y que no nos pase lo que nos pasó ahora con Bonilla, que se quiere asignar un periodo de 5 años. Que podamos tener elecciones únicas y no recurrentes cada año. Por cierto, del Congreso que ya se va. Pero yo sí quiero hacer una precisión. Por favor, diputado. Aquí tengo varios interpretadores de mi palabra y yo me atengo a lo que digo. Yo nunca dije lo que el consejero Baños dice. Él se puso un saco ahí, lo interpretó solito, pero yo dije que hay actitud parcial. No dije que los partidos le dicen a los consejeros qué es lo que hagan y digan. Me parecería una majadería, porque sí, pero eso es diferente a lo que tú dijiste. No. Usted dice más imparciales, quiere decir que hay parcialidad. Y la sostengo y la mantengo. No hay, yo le sostengo lo contrario. Yo no te interrumpí cuando estabas diciendo una interpretación de mi palabra que yo sostengo, que faltas a la verdad, porque yo no dije lo que tú planteaste y yo digo que a las pruebas me remito, a las discusiones. Nadie falta a la verdad, diputado. A ver, compañero, déjeme Estamos en un debate y eso es punto. Yo lo escuché. Yo también a usted. Tranquilamente. Yo hasta también que a usted. terminó. No, pues déjame de interrumpirme, porque yo no te interrumpí a pesar de que estabas haciendo una interpretación de mi palabra totalmente torcida. Hay que ser serios. No, sí, aunque hagas así, yo también hago así y te digo que tu interpretación fue torcida. Bueno, hoy yo quisiera retomar
El punto de los ciudadanos que al final es a quien nos debemos. Este Parlamento en vivo hoy nos da esa gran oportunidad de poder responderles directamente. En el tema de ir transitando hacia un régimen cuasiparlamentario, hoy hay evidencias, porque además se han hecho reformas importantes para que el presidencialismo, que fue verdaderamente lesivo para la democracia en este país, bueno, hoy se empiezan a dar ciertos cambios importantes. Y yo me gustaría, porque sé que tenemos además ya el tiempo encima. Ya tenemos muy poquito tiempo y yo tengo muchas preguntas del público, además del asunto de la parcialidad. Vas a tener que repetir la mesa, Lilia, porque... hoy la reforma electoral. Parte 2. Al igual que todas las reformas que exige este país, la gente lo que quiere es que caminemos juntos. Hoy, a diferencia de otras épocas, de otros momentos, no podemos repetir la misma historia. Y si le vamos a entrar con el consenso, ya escuchamos al INE, ya escuchamos a los académicos, a los expertos, a los soples, a los partidos políticos, tenemos que hacerlo con una sola visión, que sea en beneficio del gran partido político que nos representa a todos, que se llama México. Hoy esa tiene que ser la tónica. Si es una reforma electoral diferente, no va a ser ni suficiente y habremos repetido esa mala historia. Y tendrán que volver a hacer una reforma los que sigan. A ver, hay varias cosas. Una de ellas, Gemma Calzada se pronuncia en contra de la revocación de mandato como un capricho del actual presidente de la República, dice ella. Francisco Alemán pregunta, ¿se podrá hacer el voto electrónico? No es un capricho nada más, es un compromiso de campaña y es un mecanismo democrático. Yo compartiría que la gente, la oposición debería reunir sus firmas y pedir la revocación en la elección intermedia. A mí me parece que debería ser la manera, pero el compañero Lilia, presidente se comprometió y nosotros aquí aprobamos por 2/3 la revocación del mandato y el Senado no la pasó. El manejo de la interpretación de mandato. Se está manejando como una prerrogativa de la autoridad cuando es un derecho de la ciudadanía. Si el presidente dejara de utilizar cualquier escenario para recordar que va a haber una fecha donde se le pueda confirmar su mandato y dejara y permitiera que este sea un ejercicio absolutamente democrático, las cosas serían diferentes. Independientemente, digo yo, de quién sea la mayoría que votó lo de Baja California, es un abuso del proponente de autoridad, flagrante violación a la Constitución, el cambiar de 2 años a 5 años. No perdamos de vista lo que está sucediendo, y yo le diría a los compañeros, es más importante que la ciudadanía conozca la posición de los partidos políticos y que realmente se note que primero es México a protagonismos personales. Yo combinaría eso. Es irresponsable lo de Baja California, yo creo que es inconstitucional y no es insustancial que fue una mayoría panista quien lo votó, no es insustancial. Ok. Ángel Antonio Martínez pregunta, ¿tienen pensado aumentar el porcentaje para la conservación del registro de los partidos? Esa es una. Francisco Alemán pregunta si se piensan quitar los plurinominales. No, tampoco, ok. Rosalín González comenta que es absurdo el argumento de que si se quita el presupuesto público a partidos políticos, se deja la puerta abierta al narco o al crimen organizado. El financiamiento privado sería la única manera y ahí se mete el narco. Es más, bueno, el PT, estamos convencidos de que no debería haber financiamiento privado, que todo debería ser público. Porque finalmente los intereses después se cobran, ¿no? Hay un tema del financiamiento que está asociado a la reforma del 13-14 que duplicó el financiamiento por la homologación de la fórmula a nivel estatal. A ver, otra vez. En 2013-2014, sí. Hasta 2013 los partidos políticos recibían financiamiento en los estados con porcentajes diferenciados. Se calculaba, por ejemplo, contra el punto 25, contra el punto 40 del costo de una UMA. En la reforma del 13-14 se ordenó de una UMA, una unidad de medida, que son más o menos el costo de un salario mínimo, por decirlo así. Por favor. Ahora se ordena que sea contra el punto 65 y eso duplicó, ¿no? El monto que tienen, salvo Jalisco, Hidalgo y Guanajuato, Chiapas, esos 4 estados son los únicos que calculan por porcentajes inferiores. Que es el 30, ¿no?
Se había pensado que no, el 30, en Hidalgo ¿no? es con el punto 25, en Guanajuato con el punto 40, lo mismo que en Chiapas. Ok. Y en Jalisco hay un componente de una especie como de productividad de los partidos que está asociado al voto válido que reciben. Entonces, creo que esa parte se puede revisar. Yo coincido con que no hay que disminuir demasiado el financiamiento, pero no en automático los partidos se van al crimen organizado. Eso evidentemente no es así. Los partidos tienen que actuar con mucha responsabilidad en las funciones que les corresponden. Y en democracia siempre discutimos con argumentos y prevalece el mejor. Las descalificaciones es otra cosa. Nada más que yo presto. insisto, se me hace que no llega bien el sonido hacia donde está el consejero Baños, porque yo no dije que los partidos se vayan al crimen organizado. Yo dije que el financiamiento pero no privado, se lo estoy atribuyendo yo dije a usted. que el financiamiento, es que soy el único que he dicho, el financiamiento privado abre la puerta al crimen organizado. Yo estoy tratando de contestar la pregunta, bueno, no su argumento. Yo también estoy precisando. Es el financiamiento privado, es el tema de aportaciones de los Así militantes, el prorrateo que se da en un proceso electoral, Así es, a las que es lo que campañas. se tiene Ajá. que revisar, o sea, estos tres aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que debemos revisar en una reforma electoral? O sea, medios de impugnación, candidaturas independientes, porque los ciudadanos no quieren políticos viejos como ciudadanos nuevos. Eso es. ¿No? Necesitamos revisar esa parte, necesitamos revisar el tema de los financiamientos, el tema de delitos, cómo sancionarlos y cómo prevenirlos. Son temas que están en la mesa y que también hay otro tema que ha estado tocando la diputada Almaguer en la comisión a la cual ella es integrante, que es el tema de violencia política de género, que es muy importante que sea incorporada en esta reforma. Y los topes de campaña. Así es, diputada, que y un los tema topes de fundamental. campaña. A ver, Adila, perdón, todo eso es parte de la discusión, pero a ver, Adila Robledo nos dice, ¿la reforma electoral contempla algo para que no se pueda repetir lo que hicieron en Baja California? Nando Bautista. Eso a mí me parece que es un acto ilegal y no tiene nada que ver con la reforma electoral. Y que tiene que ser un antecedente que tiene que quedar plasmado en un tema de violación al marco jurídico. Yo creo que ningún Congreso local o federal Puede tiene hacer facultades para aumentar el mandato de ningún gobernante. Pues, eso es ninguno lo tiene, pero inconstitucional, lo eso es una Pero además irresponsabilidad. contraviene el principio de irretroactividad. No, y la elección, sí. A ver, Ahí no coincidimos. ahí creo que nadie está de acuerdo. Ok, Nando Bautista. Perfecto. O sea, Nando Bautista pregunta sus posturas respecto a la propuesta de reducir el financiamiento a partidos políticos y sobre los requisitos para la creación de nuevos partidos. Daniel Chávez, porque ya quiero terminar, son las últimas tres. Pregunta, ¿reducir el costo de la democracia implica reducir el financiamiento público ordinario que el Estado entrega a los partidos políticos, tanto a los partidos nacionales como a los que reciben dinero de las arcas de las entidades federativas? Y Arturo Carrasco pregunta, ¿qué opinan de aplicar reformas sobre los candidatos independientes y los requisitos para su participación? Bueno, nosotros estamos a favor de la reducción, por supuesto. No. Estamos a favor. Están a favor. De la Ok. reducción del presupuesto, siempre y cuando este sea con un criterio de buscar los mecanismos. Y que siga funcionando de que sea las elecciones, ¿no? igualitario. Porque luego hay un pleito por los... Ese es parte del pleito, ¿Cuántos votos tuve para tener mayor recurso y cómo lo uso? ¿Y cuál sería la lógica si no es cuántos votos tuviste? Parejo, el reparto parejo, igualitario. Puede ser equitativo, puede ser la equidad, efectivamente. Hay muchas experiencias exitosas a nivel internacional, las democracias a nivel mundial se han venido consolidando a partir justamente de reformas sustantivas y ese tendrá que ser el gran reto. Hay una iniciativa, por ejemplo, además de la que presentó el diputado Mario Delgado y la diputada Cloutier en el tema de la disminución, Encuentro Social presentó una que es la disminución del 100% del financiamiento público. Hay muchas voces que además han venido señalando que el problema es que efectivamente la democracia se monetarizó. Es decir, parecía ser que los candidatos era el que ganaba. Y eso, sin duda, atenta nuevamente contra la voluntad de los ciudadanos. Pero eso sí modifica las elecciones, el dinero. Por supuesto, sobre todo por los medios de comunicación, lo decía ahorita Gerardo. Si no hay una regulación real para determinar que haya condiciones de equidad Y las dádivas. y las mismas reglas, efectivamente, no va a haber manera de que haya competencias
en condiciones óptimas. Pero mire, Lidia, tenemos que hacer una segunda parte de este programa porque está también en la mesa el tema de la inegibilidad de los superdelegados en los estados, que son los que están repartiendo. Permíteme terminar. Me parece que ese es un tema que también tendríamos que estar poniendo sobre la mesa. Pondremos un programa, ¿qué le parece? Claro, Haremos un programa sobre el asunto de los Superdelegados. superdelegados. Los manejan todos los programas andan ahí sociales, batallando con sus recursos. Se hace un meeting cada que se reparte un programa social. A ver, había un tema ahí fuerte sí, que dijiste. pregunta si reducir el costo de la democracia implica Estamos reducir... de acuerdo. Eso sí, ok. ¿Qué opinan de aplicar reformas sobre los candidatos independientes y los requisitos También para su se planteó, participación? y hay otra. Reducir el financiamiento a partidos sobre los requisitos para la creación de nuevos partidos. Todo ¿No? eso estamos de acuerdo en su revisión. Bueno, y las últimas dos que me siguen llegando. Arturo Carrasco, ¿qué opinan de aplicar reformas sobre los candidatos? Bueno, eso ya. Levi Perdomo, quiere saber la postura del consejero Marco Antonio Baños respecto a la reforma aprobada en Baja California. Ya más o menos se dijo. Es que no fue reforma, Héctor, le ampliaron el plazo. Le ampliaron el Y plazo, creo que es ¿no? El plazo. inconstitucional. Es yo creo lo mismo. estamos de acuerdo. No soy Héctor García, abogado, pero creo que es inconstitucional. ¿Han pensado en qué pasará? Yo creo que esta la pueden contestar. ¿Han pensado en qué pasará con el personal del Servicio Profesional Electoral? ¿Ha sido un gasto profesionalizar a los funcionarios para que no se aproveche su experiencia? Pues sí, y yo además creo que no deberíamos correr a nadie a estas alturas del país con la falta de empleo Pero que se hay. está corriendo a la gente. Pues está mal, eso es muy neoliberal. Eso hay que modificarlo porque tenemos que recuperar la experiencia de la gente. Creemos en la profesionalización. No tenemos salida de personal del servicio profesional. Perfecto. correcto. Ahí Es está. una estructura que es permanente Qué bueno. por mandato de ley incluso, y porque hay un estatuto que de acuerdo con la ley se elabora, se emite para regular la relación laboral de esos trabajadores con el INE, es un buen y dato. son los que hacen todas las tareas técnicas Se ha de las invertido elecciones. demasiado en... Muy bien. Y uno de los coincidimos en que principales se garantes profesionalice la gente. de la Son imparcialidad temas junto con los consejeros muy electorales. técnicos que no podemos permitir que cualquier persona vea temas electorales. Claro. Por ello, este tema de profesionalización, y Es no correcto. solamente Y en se el extendió INE, a OPLES, ¿no? sino Tendría que ser en todos los ámbitos de la todas las administración. instituciones. Sin Para dar certeza y tener instituciones fuertes, debes de tener profesionalización. Claro, sin duda. Y yo diría que a pesar de que estuvo brusco en algún momento, en realidad coincidimos. No tenemos mayor diferencia. Eso No es lo tenemos más mayor importante. diferencia. Entonces hay que retirar Tenemos la propuesta de mayoría, su diputado podríamos aliado, hacer ¿verdad? lo Que que está proponiendo lo que la nosotros pensáramos Sí. correcto, y en realidad tenemos total apertura para construir acuerdos pues, unánimes si se puede, porque lo que queremos es que el voto se respete y que la gente decida. Bueno, pues vámonos despidiendo del programa, ¿les parece? Ese era el tema. Transparencia. Las A ver. prerrogativas. Yo creo que los partidos deberían ser una caja de cristal de en qué gastan. Transparencia y rendición de Transparencia y rendición de cuentas. Y ahí Pero ya eso es lo más difícil para todo el mundo. por eso, pero habría que hacerlo. Y entonces, mira, deja de ser importante el presupuesto porque está todo a la vista en qué se gasta, y si se gasta mal, ahí te cae la maldición del voto y la gente te la cobra enterita. Bueno, gracias. Vamos ahora a empezar a despedir el programa, ¿les parece? claro. Por favor, consejero Marco Antonio Baños. Nosotros, como instituciones técnicas responsables de las elecciones, aspiramos a que los diagnósticos, la información que tiene el INE, los órganos electorales, sea aprovechada por los legisladores. Ellos tienen la delicada responsabilidad de tomar las decisiones, y sabemos que hay un compromiso genuino de no generar lesiones a lo que hemos avanzado hasta el momento. Eso debe ser un compromiso público. Yo celebro que los legisladores lo hayan dicho en este programa, porque me parece que eso debe generar certeza, certidumbre y tranquilidad en la gente. Gracias. Diputada Guadalupe Almaguer, por favor. Fortalecer los organismos en todos los niveles y los tribunales, por supuesto. El tema que ya será de otra mesa, que es el asunto de la violencia política en contra de las mujeres, políticas, y no dejar de ver que un piso parejo, decíamos hace años, piso parejo y juego limpio. Porque no se vale que si yo estoy repartiendo los programas sociales y cada vez que reparto hago un meeting y ahí mismo afilio, pues ese ya no es un piso parejo. Entonces, la democracia es eso, la participación de todos y todas en condiciones de igualdad y de absoluta transparencia. Muchas gracias, diputado. Iván Pérez Negrón. Tenemos que transitar hacia el proceso de consolidación de la democracia. Eso lo tenemos que hacer, repito, pensando en un solo partido político, ese que nos representa a todos, ese que nos hace sentirnos dignos de vivir en esta nación que se llama México. Lo que necesitamos es consenso, diálogo, apertura. Yo celebro que además
el canal del Congreso, que en este Parlamento en Vivo le demos la oportunidad a los ciudadanos, que son los actores protagónicos de la democracia en este país. Vamos a seguir trabajando juntos, eso no nos queda duda, y en esta legislatura se han dado visos de que los intereses superiores que nos interesan son los del país y los de los mexicanos. Muchas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Hombre, claro que estamos de acuerdo en un piso parejo y en muchísimas cosas. En lo que no estamos de acuerdo es en el golpeteo. El compañero presidente es un hombre excepcional. Luchamos décadas por cambiar este país y no llegamos al gobierno para repetir los vicios. Si hay esos datos que dicen aquí, pues que hagan las denuncias, hombre, que presenten las pruebas, que demuestren y esa gente será castigada si efectivamente eso existiera. No es así. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, reitero, bueno, ellos, los compañeros del PRD, yo estuve en el PRD, me duele lo que le pasa al PRD, luchamos décadas, hay 600 muertos en el PRD por luchar por respetar el voto de la gente, hombre, a los compañeros se les olvidó eso, a nosotros no se nos olvida, vamos a honrar siempre la memoria de esos hombres y mujeres que pagaron con su vida la transformación de este país que nosotros estamos realizando y vamos a llevar a cabo sin ninguna traición, sin ningún menoscabo, sin ninguna incongruencia. Muchas gracias. Diputada Rocío Barrera Vadillo, por favor. Gracias, Lilia. Pues en esta 64 legislatura tenemos que trabajar de la cara a los ciudadanos, nos debemos a los ciudadanos y creo que el objetivo es generar consensos, generar certezas y no incertidumbre en el tema de las instituciones. No podemos ir trabajando en un tema de incertidumbres y dar retroceso a los procesos. Creo que en este momento todos los grupos parlamentarios estamos trabajando en ese sentido, generar los consensos y trabajar con los ciudadanos y los actores involucrados en todas las materias. Entonces, démosle seguimiento y que también haya participación de los mismos ciudadanos. Anteriormente los ciudadanos no estaban acostumbrados a participar en procesos legislativos, todo se hacía en el escritorio y hoy estamos abriendo esa puerta para que todos seamos partícipes de un cambio y de un México diferente. Pues muchas gracias por participar en este programa de Parlamento en Vivo de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Yo soy Lilia Silvia Hernández. Este fue el tema de reforma electoral. Gracias a ustedes que participaron con nosotros por sus preguntas, por estar presentes. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. ¿Qué les parece?